Estoy muy agradecido con Dios y estoy también al mismo tiempo emocionado porque vamos a comenzar una nueva serie que va a ser muy polifacética. Va a ser con muchos matices, que va a tener muchas aristas y proyecciones de bendición, porque vamos a tomarnos un tiempo, hermano, para estudiar doctrina. Llevamos ya varios años estudiando libros de la Biblia, todos los miércoles. Estudiamos Colosenses, estudiamos Gálatas, estudiamos Tesalonicenses, las dos cartas a los Tesalonicenses, estudiamos Hechos. Ahora vamos a darnos una pausa en eso, seguramente vamos a regresar. Así que consideré que era bueno, porque no sabemos cuántos meses más vamos a estar así, con estas medidas de sana distancia y con estos cultos dosificados, por decirlo de alguna manera. Así que vamos a estudiar doctrina los miércoles, lo necesitamos. Nuestro cálculo es año y medio para estudiar todo esto. El mensaje de la semana pasada sobre el credo de los apóstoles nos sirvió como una especie de puente, una especie de unión entre el libro de los Hechos y esta serie de enseñanzas que vamos a comenzar el día de hoy. El libro de los Hechos se le atribuye a los apóstoles, ¿verdad? Aunque obviamente sabemos que el autor no fueron los apóstoles, sino fue Lucas, quien no era apóstol, por cierto, pero habla de lo que hicieron los apóstoles, fundamentalmente el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, aunque habla de Juan, habla de Santiago, habla de Matías, habla de algunos otros ministros como Felipe, como Esteban y algunos otros, pero es conocido como el libro de los Hechos de los Apóstoles, por la herencia histórica de lo que ellos nos dejaron como mensajeros y como enviados de Jesús para predicar el Evangelio. Y el libro de los Hechos precisamente prepara el camino para entrar a las doctrinas del Nuevo Testamento. Recuerda tú, desde el libro de Romanos hasta el libro de Judas, ¿cómo son llamadas esa sección de la Biblia? Cartas apostólicas, ¿verdad? De Romanos a Judas son llamadas las cartas apostólicas, son la herencia de los apóstoles, donde viene ¿qué? La doctrina que la iglesia recibió de Cristo y vivió, practicó durante el primer siglo. Entonces podemos nosotros estar seguros y tranquilos de que desde Romanos hasta el libro de Judas, bueno, Apocalipsis, aunque no es propiamente una carta, aunque hay 7 cartas, pero podemos nosotros estar tranquilos en que ahí está ya toda la doctrina que la iglesia necesita, que fue enseñada por Jesús, que fue practicada por los apóstoles y que fue plasmada ahí para nuestra didáctica, para nuestro aprendizaje. Y que todo el Nuevo Testamento constituye el cumplimiento de lo que pasó en el Antiguo Testamento. Entonces estamos tranquilos de eso, podemos estar seguros de eso. Y el credo de los apóstoles plasma las doctrinas esenciales, aunque sabemos, hermano, que seguramente no fueron los apóstoles del Cordero quienes escribieron esos puntos que están plasmados ahí en este documento. Se le llama el credo de los apóstoles porque haciendo un análisis de estas cartas desde Romanos o desde el libro de los Hechos hasta el libro de Judas, todos los enunciados que están en el credo de los apóstoles están contenidos en las cartas apostólicas. Y eso nos proyecta hacia lo que vamos a estudiar ahora, porque el credo de los apóstoles es un resumen muy rápido en enunciados muy breves, porque ese era el propósito, hermano. El propósito del credo de los apóstoles era tener una guía muy rápida para que si alguien no se acordaba cuáles eran los puntos fundamentales de la doctrina de Cristo, tuvieran una referencia rápida, sin sustituir la Biblia, una referencia rápida y poder recordar cuáles eran los puntos fundamentales de la fe cristiana que Cristo nos predicó y que los apóstoles nos dejaron. Entonces, este credo de los apóstoles, hermano, apunta a una necesidad que la iglesia se dio cuenta a lo largo de la historia. ¿Y esa necesidad cuál fue? La necesidad de ayudar a la iglesia a no olvidar lo más importante de la doctrina de Cristo, a tener una ayuda en palabras o en enunciados prácticos, rápidos y claros.
para tener toda la doctrina de Cristo y no desviarnos. Bueno, con esto en mente, hermano, fueron surgiendo en la historia, ahorita lo voy a ver muy rápido, pero fueron surgiendo en la historia varios documentos que fueron ayudando a la iglesia a que clarificara su mente acerca de lo que tenía que cuidar, lo que tenía que aprender, lo que tenía que profundizar y lo que tenía que vivir en su vida para madurar en el caminar como hijo de Dios. Y fueron surgiendo varios documentos. De entre todos estos documentos se llega a un documento que se llama la Confesión de Fe de Londres de 1689. Pon atención. No quiero hoy hacer una cátedra de historia, aunque vamos a ver un poquito, pero esta Confesión de Fe de Londres de 1689, queremos nosotros estudiarla por muchas razones. Una de ellas, hermano, es porque es un documento muy sólido, muy firme, muy claro acerca de cuáles son las doctrinas más importantes de la Biblia. La segunda, hermano, es porque es un documento que al leerlo y al estudiarlo, hay una profunda identidad de lo que nosotros hemos venido aprendiendo durante todos los años de nuestra fe como hijos de Dios, no nada más como iglesia. Si tengo que hablar yo desde mi punto personal, lo que yo aprendí desde el día que yo me convertí en 1986 hasta la fecha, fui aprendiendo diferentes doctrinas y diferentes enseñanzas, y la Confesión de Fe de Londres de 1689 contiene todo lo que yo fui enseñado de una manera muy sólida y algunas cosas más, hermano. Y ahora como pastor tengo una profunda identidad, y la iglesia Monte del Señor tiene una profunda identidad con estas doctrinas que la Confesión de Fe de Londres de 1689 manifiesta. Entonces no estamos haciendo otra cosa sino rescatar, conocer lo que ya otros hermanos en la historia nos han dejado como una herencia firme. Por eso el tema de hoy es una herencia firme, la Confesión de Fe de Londres, una herencia firme. Ese es el título del mensaje de hoy. Y volver a vincularnos con esta herencia que ha sido parte de nuestro caminar por todos estos años, y la cual nos sirvió para poder darnos cuenta de errores en el camino, de desviaciones en el camino, de abusos en el camino, y poder entonces tomar decisiones para poder nosotros rectificar la ruta y encaminarnos hacia la pureza de la doctrina cristiana. Básicamente eso es lo que estamos pretendiendo. Hay algunos hermanos que con buena intención, quiero pensar yo, dicen, es que no debe haber ningún credo en la iglesia. La iglesia no tiene que tener ningún credo, solo la Biblia. Y la Biblia debe ser el único credo. No debe haber ninguna confesión. Esta expresión, hermano, es muy común. La Biblia es todo lo que necesitamos. Y eso es cierto, hermano. No obstante, la realidad es que no sabemos cómo entrarle a todos los temas que la Biblia dice. No sabemos, porque la Biblia no viene como un libro de texto que tú estudias en la escuela, que viene con un índice que te dicen ahí cuál es el temario, ¿verdad? Sino que uno tiene que descubrir los temas que la Biblia toca y poder conectarla, todos los pasajes que la Biblia tiene en relación a los grandes temas que la propia palabra nos habla. Entonces, hermano, cuando nosotros decimos, no hace falta un credo, no hace falta una confesión, solo la Biblia, a veces lo hacemos porque tenemos miedo. Tenemos miedo de equivocarnos. Tenemos miedo de que terminemos haciendo algo que la Biblia no dice. Y esto, hermano, eso es muy bueno. No hay ninguna confesión, no hay ninguna serie de doctrinas, no hay ningún compendio de enseñanzas, por más cristianas que sean, que pueda sustituir a la palabra de Dios, ni que se pueda equiparar o ponerla a la par de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la máxima autoridad que tenemos visible en la tierra. Lo es y siempre lo será. Dios quiere que caminemos, pero no quiere que caminemos al azar, ni caminemos sin sentido, o que caminemos sin propósito. Él quiere que caminemos con una brújula. Y eso es lo que pretende hacer la confesión o las confesiones de fe. Ayudarnos a encontrar
o a tener una brújula para poder caminar de manera más efectiva y disfrutar el viaje que tenemos que hacer por la palabra de Dios. Vamos a la Biblia, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Dice versículo 8. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Amén. Hasta ahí. Hermano, este pasaje, hermano, todos lo conocemos como un pasaje que nos invita a la confesión, porque ese es el centro de todo lo que leímos. Si confesares con tus labios que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que el Señor le levantó de los muertos, serás salvo. Pero este es un pasaje que ha sido muy mal entendido, creo yo, porque hemos entendido por años que esta confesión se refiere a un pronunciamiento de los labios, cuando la palabra confesión tiene un sentido mucho más amplio, porque la palabra confesión no es una declaración. La palabra confesión tiene que ver con una convicción o una serie de convicciones. Y estas series de convicciones se manifiestan en nuestro estilo de vida. Es decir, una confesión no es que yo declare algo que me están pidiendo. Cuando a mí me piden que yo declare si algo que yo vi fue así o no fue así, pensemos en un tribunal, que nos están pidiendo que nosotros declaremos, puede ser llamada una confesión, pero la declaración que yo diga puede ser verdad o mentira. El simple hecho de que yo la declare no dice nada de que si es verdad o mentira. Yo estoy declarando que yo vi quién se robó la bolsa de la viejita, pero esa declaración no es en un sentido una confesión, porque la confesión implica verdad, la confesión implica seguridad. Por eso el que yo diga, sí, fue fulano de tal el que se robó la bolsa, si ese fulano de tal que yo estoy diciendo no fue, mi confesión fue una declaración mentirosa, por lo tanto no fue una confesión. Pero si yo digo fulano fue el que se la robó y yo sé que yo lo vi, yo me di cuenta, tengo toda la seguridad y la certeza, entonces sí es una confesión, porque conlleva verdad y porque conlleva convicción. Entonces, hermano, el que alguien diga, yo creo que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, y Señor Jesús, por favor, perdona mis pecados, si él está diciendo verdad, es una confesión, si no es solo una declaración. ¿Cuántas personas no habrán orado una oración diciendo, Señor Jesús, creo en ti, sálvame y perdóname? Y solamente fue una declaración de sus labios y no fue una confesión. Ahora, una confesión no nada más es con palabras. Una confesión se manifiesta a través también de nuestra vida. Con nuestra vida nosotros podemos estar confesando aquello que es verdad para nosotros, aquello que es seguridad para nosotros, de lo que nosotros estamos convencidos. Entonces, hermano, todos los días estamos confesando lo que nosotros creemos. Podemos nosotros decir que somos cristianos, pero tener una gran inseguridad en lo que estamos haciendo.
y dudar de Dios, y dudar de la iglesia, y dudar de la palabra, y dudar de un montón de cosas, pero de todos modos decir que somos cristianos. Decimos que somos cristianos, pero no estamos confesando que somos cristianos. Y realmente la confesión verdadera se manifiesta en tiempos de crisis, en tiempos de dificultad y en tiempos de prueba. Es ahí donde la confesión verdadera va a ocurrir. De hecho, hermano, el concepto de confesión está en un contexto bíblico donde a los cristianos se les perseguía. Y los cristianos eran confrontados para que declararan que el César era Dios, que el César era su Señor. Tenían que decir que el César era su Curios. La palabra Señor viene del griego Curios, que significa dueño, que significa la máxima autoridad de mi vida. Y entonces cuando los cristianos de aquel tiempo confesaban a Jesús, no lo hacían en medio de un ambiente seguro, en un ambiente controlado, en un ambiente donde había puros amigos. Cuando ellos eran llamados a confesar a Jesús es porque los soldados romanos o porque el imperio romano los sorprendía y les decía, declara que el César es tu Señor. Y entonces ellos decían, no, mi Señor es Jesucristo. Eso era una confesión. En otras palabras, la confesión conllevaba la posibilidad de morir. Las grandes confesiones de los cristianos han sucedido en grandes momentos de persecución. ¿Cómo te explicas que puede haber un joven o un hombre o una mujer que hace un tiempo en una oración en su iglesia o en una campaña de evangelismo oró y dijo, sí Señor, perdona mis pecados, sé mi Señor y Salvador? Y ahora en las oficinas, cuando se habla de los homosexuales, ellos digan, bueno, pues sí, tienes razón, no son, los homosexuales sí son hijos de Dios. A ver, espérame, ¿cómo puedes estar confesando algo que la Biblia no dice? O que en la escuela un profesor ateo esté hablando de un asunto de evolucionismo y entonces diga, hay alguien aquí que diga lo contrario, y el joven cristiano no dice absolutamente nada y asiente y dice, no, sí, todo lo que usted diga, maestro, está bien, porque no se atreve a confesar que Jesucristo dice algo diferente acerca de la creación. No sé si lo estás viendo. Bueno, las confesiones de fe nos ayudan a saber cuáles son los grandes temas en los que podemos y debemos estar seguros. Y este pasaje, hermano, nos impulsa a tener una confesión firme y constante. Todos los días necesitamos confesar que Jesucristo es nuestro Señor y creerlo con nuestro corazón todos los días. Ahora, ¿qué es una confesión de fe? Alguien se preguntará, ¿qué es una confesión de fe? Bueno, una descripción muy rápida de lo que es una confesión es la siguiente: es una declaración de las creencias compartidas de una comunidad religiosa en forma de una fórmula fija que resume los principios doctrinales. Es decir, es la suma de las doctrinas en las que nosotros creemos y que nos determinan como iglesia de Jesucristo. Por eso la confesión de fe de la Iglesia Católica es diferente a la confesión de fe evangélica. La confesión de fe de los testigos de Jehová es diferente a la confesión de fe de nosotros. Ahora, ¿con qué confesión de fe estás tú identificado? A lo mejor tú crees algo que creen los mormones y no lo sabes. O a lo mejor nosotros creemos en algo que tú no crees. Y aunque te estás reuniendo aquí cada domingo, tal vez hay algo que nosotros comulgamos que tú no. Entonces una confesión nos ayuda a que nosotros miremos cuáles son las doctrinas que nos definen como iglesia o como congregación. En este sentido tenemos que decir que entonces todos los que practican una religión tienen una confesión de fe, lo reconozcan o no. Y en todas las iglesias se enseña doctrina. Así que todos tienen una confesión de fe, un credo, aunque no lo reconozcan. La iglesia de Jesucristo, Monte del Señor, siempre ha tenido una confesión. Siempre, toda la vida. Y la hemos enseñado. Y hemos tenido también que reconocer que en algunas doctrinas han sido inexactas bíblicamente y hemos tenido tal vez que corregir porque la Biblia misma nos ha permitido ver eso. Y algunas otras doctrinas nos hemos dado cuenta que se van ampliando o se van fortaleciendo
porque las doctrinas, hermano, aunque sean una definición, son susceptibles de ser revisadas por la autoridad de la palabra de Dios. Entonces, cuando la palabra de Dios alumbra sobre una doctrina, cualquiera que ésta sea, está sujeta a poder crecer o incluso cambiar. ¿Ok? Entonces, todos, a quien tú le preguntes, cualquier cristiano, si hay alguien que dice, no, nosotros no tenemos ninguna confesión de fe, nosotros solo la Biblia, te está mintiendo, porque en la profundidad de sus prácticas como iglesia, tienen momentos donde les enseñan quién es Dios, cómo es Dios, quién es Cristo, qué hace Cristo, por qué vino Cristo, cómo es el Espíritu Santo, qué hace el Espíritu Santo, qué es la iglesia, para qué es la iglesia, por qué, para qué sirve la iglesia. Son temas, hermano, que todas las iglesias evangélicas tienen que responder. Entonces, hermano, todos al final tienen una confesión de fe. Hay un teólogo llamado Carl Trueman que dijo respecto a las confesiones: existen confesiones de fe como documentos públicos, sujetos al escrutinio, la evaluación y la crítica pública. Y aquellos que tienen credos y confesiones privados, es decir, lo único que hace diferente a una confesión es que hay una confesión pública y hay una confesión privada. La confesión pública se evalúa, se escrutina porque está escrito. Ahora, hay quien tiene confesiones privadas, dice este teólogo, usualmente improvisados, no disponibles de forma escrita y por lo tanto cerrados al escrutinio público, no susceptibles de ser evaluados ni sujetos a ser probados por las escrituras para ver si lo que afirman es verdadero. Hay muchos movimientos que su confesión de fe es su pastor o su apóstol. Y entonces si hoy el pastor o el apóstol dice, hoy yo recibí la revelación de que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero la semana próxima a ese mismo pastor o apóstol se le ocurre decir, no es el Hijo de Dios, dijo ser el Hijo de Dios. Ya hubo un cambio, pero como no hay nada escrito y queda al arbitrio de las personas, se presta mucho a la especulación. Por eso hay una riqueza escrita, hermano. La Biblia es un documento para poder entender, conocer, recordar y regresar. Entonces, hermano, si el Señor se tomó la molestia de dejar documento por 4,000 años y después 100 años más en el Nuevo Testamento, es importante que nosotros le demos valor a los documentos escritos. Porque cuando no hay un documento escrito, hermano, ¿cómo podemos decirle al pastor o al apóstol, es que usted dijo? No, yo no dije. ¿Cómo no usted dijo? Claro, hoy tenemos ya los cassettes, ¿verdad? Que eso puede ayudar. Sin embargo, hermano, no hay nada formal. Por eso son importantes que tengamos fundamentos que sean sujetos al conocimiento y al escrutinio de todos, como la Biblia misma. La Biblia, hermano, no es un libro secreto. La Biblia no es un libro oscuro. Es un libro, hermano, que está en todas las librerías y está en todas las bibliotecas para que esté al conocimiento y al escrutinio de quien quiera. Tú sabes que hay movimientos que tienen libros secretos que no dejan que nadie los conozca ni nadie los lea, sino solo ellos, y eso hasta que pasen un cierto proceso de iniciación. Dios no es así, hermano. Dios no tiene nada que esconder. Ok, ahora, cuando hablamos de la Confesión de Fe de Londres, que es la confesión de fe que nosotros tenemos o que estamos nosotros estudiando ahora, estamos nosotros adhiriéndonos a la Confesión de Fe de Londres. Vuelvo otra vez a lo que dije al principio, porque es una confesión que empatiza de una manera muy fuerte y muy importante con toda la enseñanza que por 30 años la Iglesia Bíblica de Jesucristo ha mantenido, que nos ayuda a afirmarnos en esas doctrinas, que nos ayuda a anclarnos en aquellas doctrinas que estábamos olvidando y que nos ayuda a profundizar en las que ya conocíamos. Tengo que decir algo, la Confesión de Fe de Londres de 1689 es la confesión de doctrinas, es el conjunto de doctrinas
que miles y miles de iglesias evangélicas están adheridas y reconocen como su guía o como su brújula de fe para el estudio de la palabra de Dios. Miles y miles, más de las que te imaginas. Hay una gran identidad, hay una gran emoción, al menos en mí como pastor, una gran emoción y una gran sensación de que estoy navegando en aguas conocidas. Y yo le pido a Dios que puedas también tú sentir esa misma sensación. ¿Cómo empieza el primer párrafo de la Confesión de Fe de Londres de 1689? Comienza así: la Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. El primer párrafo de la Confesión de Fe de Londres de 1689 le designa toda la autoridad, toda la infalibilidad y todo el conocimiento para llevarnos a la salvación a la palabra de Dios. Entonces, hermanos, los hermanos que se dedicaron a confeccionar la confesión tuvieron la humildad de decir: esto está sujeto a una autoridad superior, y esa autoridad superior es la palabra de Dios. Ok, una rápida historia, tomemos 10 minutos para historia acerca de la Confesión de Fe de Londres. La primera declaración escrita de una confesión, la primera declaración escrita de una confesión está en la propia Biblia. Primer carta a Timoteo, capítulo 3, 16. Y está escrita en forma de confesión. Así como la mayoría de los credos que surgieron después, así está escrito este pasaje. 1 Timoteo 3, 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él, está hablando de Jesús, fue manifestado en carne, vindicado en espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones y creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Hermano, esta es una pequeña confesión de fe que declara un credo. En esto es lo que cree Pablo. Y le dice a la iglesia: y en esto es lo que nosotros creemos, y es indiscutible. Jesucristo es Dios hecho carne. En Él habita la plenitud de la deidad. Su mensaje es un mensaje de redención y de salvación para el ser humano. Solo creer en Él es lo que te da acceso a la vida eterna. Y aquel que descendió de los cielos ahora está sentado en la gloria, esperando, y ahora estamos esperando su segunda venida. Todo eso, hermano, está ahí, resumido. Entonces, hermano, si la propia Escritura tiene este credo tan pequeño que que el apóstol Pablo manifiesta, podemos nosotros estar seguros de que necesitamos otras ayudas que resuman en qué es lo que nosotros creemos. Posteriormente en la historia, hermanos, surgieron otros documentos, hay varios, te voy a mencionar solo algunos que son los que son importantes para llegar a la Confesión de Fe de Londres, que es el tema. Empecemos por el credo de los apóstoles. Ya mi hermano Pablo nos enseñó acerca de él, no lo voy a repetir, pero el credo de los apóstoles, hermanos, se cree que se estableció desde el siglo I. Es decir, desde el siglo I se empezó a hablar, se empezó a recitar, se empezó a declarar este credo. Algo que dijo el hermano Pablo que es bien cierto, hermano, es que tenemos que entender que el credo de los apóstoles, como todos los demás credos, surgieron para que la iglesia conociera de una manera resumida cuál es el fundamento de lo que nosotros creemos, no para que se convirtiera en un rezo, no para que se convirtiera en una oración. Ese es el gran problema. Ok, entonces el credo de los apóstoles fue uno de los primeros confesiones. Después del credo de los apóstoles, en el año 451 nace o se formula el credo niceno, que aunque comenzó a concebirse alrededor del año 318 en el concilio de Nicea, terminó de escribirse en el año 451 en el concilio de Calcedonia, aunque se le conservó ese nombre. Este concilio, hermano, tuvo como propósito principal contrarrestar algunas herejías que estaban tratando de negar la divinidad de Jesucristo. Entonces tuvo como propósito este credo fortalecer la certeza bíblica de que Cristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios.
Posteriormente, en el siglo V, surgió el credo de Atanasio. Todo esto te lo estoy diciendo solamente como referencias para que tú tengas un panorama histórico. El credo de Atanasio se cree que fue escrito en el siglo XV, y aunque se le atribuye al obispo Atanasio, muchos piensan que no fue realmente él solamente empezó a construirlo y terminó de construirse tiempo después. Este credo, hermano, enfatiza en algo muy importante, hermano, la Trinidad. Y hermano, este credo es fabuloso. Digo, bueno, el que logra leer, estudiar y comprender este credo va a tener un panorama muy completo de lo que es la Trinidad. No entenderla, porque la Trinidad sencillamente es imposible de entender, pero un acercamiento bastante sólido, contundente y autoritativo acerca de lo que es la Trinidad. Entonces, hermano, surge como una forma de aclarar que Dios es un Dios trino. Hermano, nosotros no somos monoteístas en un sentido estricto, hermano. Aunque nosotros creemos en un solo Dios verdadero, creemos en un solo Dios verdadero manifestado en tres personas. Por eso los cristianos somos básicamente trinitarios. Trinitarios. Los judíos, ellos, hermanos, se consideran monoteístas porque no han visto la Trinidad en el Antiguo Testamento, porque ahí está la Trinidad en el Antiguo Testamento. Los musulmanes se llaman monoteístas porque creen en un demonio que después transformaron en Alá. Pero nosotros los cristianos somos trinitarios o triunitarios, como tú prefieras llamarlo. Y el credo de Atanasio fortalece este pensamiento. Más adelante, hermano, estos credos y algunos otros que surgieron, pero estos son los más importantes, fueron la base que los reformadores tomaron, además de otros escritos, pero hablando de credos, tomaron la base de estos tres credos para poder comenzar a desarrollar toda la doctrina que ellos vieron en la palabra de Dios, que empezaron a mirar en la Biblia y que estos credos les ayudó muchísimo para que ellos pudieran tener más facilidad. ¿Sabes cuál es un problema que yo veo, hermano, cuando no tenemos un credo? Que estamos esperando que venga un ángel, estamos esperando que baje una luz del cielo para que nos revele todas las cosas, y eso es muy soberbio. Cuando ya Dios, hermano, se tardó 4000 años, hermano, en escribir el Antiguo Testamento y usó a muchos hombres para construirlo. El Nuevo Testamento, hermano, está hecho aproximadamente por 10 o 15 autores en 100 años. ¿Cómo es posible que hoy haya personas tan soberbias que digan, yo no necesito nada de la historia, yo no necesito recurrir a ningún escritor, ni a ningún teólogo, ni a ningún pastor de la antigüedad, porque a mí Dios todo me lo revela? ¡Qué soberbia! Ese está más cerca de la herejía, y está más cerca del error, y está más cerca de ofender a Dios, hermano, que cualquier otro, hermano, en la historia. Tenemos que tener la humildad de decir, gracias, Señor. Eso fue lo que hicieron los reformadores. Lutero, hermano, no se le apareció un ángel y empezó él a desarrollar. No, él leyó la Biblia, número 1. Leyó a Tomás de Aquino, leyó a Agustín de Hipona, leyó a los padres de la iglesia y leyó los credos que se habían construido y tuvo un entendimiento mayúsculo de lo que la Biblia decía. Los reformadores entonces comienzan a construir con la palabra de Dios como fundamento, como base, como autoridad principal, y con la ayuda de lo que ya otros habían escrito en estos credos. Y entonces en el año de 1618 surge una confesión pública. Casi 100 años después de que Martín Lutero clavara sus tesis ahí en la catedral de Wittenberg, surge este primer documento donde la Iglesia Reformada establece un concepto resumido de lo que consideraron las doctrinas más importantes que un creyente debía conocer. A este documento se le llamó como la Confesión Belga. Fue ampliamente difundida y aceptada principalmente en las iglesias de Holanda. En ese mismo siglo, en 1647, surge una confesión, quizá la más importante de toda la Reforma, la Confesión de Fe de Westminster. Esta confesión plasma de manera amplia y extremadamente bíblica y muy detallada las doctrinas que surgieron en aquella época como herederos de la Iglesia Reformada, para combatir los errores que la Iglesia Romana estaba difundiendo y otras herejías que también comenzaban a ser
predicadas en ese tiempo y estaban desestabilizando a la iglesia cristiana en ese momento. La confesión de fe de Westminster, hermano, tiene otros dos documentos muy importantes que surgen de esta confesión, que son conocidos como el Catecismo Mayor y el Catecismo Menor, donde a través de una serie de preguntas se instruye al creyente. El Catecismo Menor, de hecho, se usaba para enseñar e instruir a los niños. La palabra catecismo nos da urticaria porque la conectamos con la Iglesia Católica. Pero la palabra catecismo, hermano, es una palabra que simplemente significa enseñar o instruir. Y los niños tienen que ser instruidos y la iglesia tiene que ser instruida. En ese concepto, entonces, la palabra catequizar nos debe de dar sentido si la conectamos con el concepto de que todos los creyentes cristianos necesitan ser ¿qué? Instruidos o enseñados. La confesión de fe de Westminster, hermano, fue usada muy brevemente por la iglesia anglicana. La iglesia anglicana, recuerda que Enrique VIII constituyó la iglesia anglicana en Inglaterra como la religión oficial, pero después la religión oficial anglicana comenzó a perseguir a la iglesia evangélica, a otros movimientos que no eran anglicanos, y comenzó a modificar la confesión y se empezó a apartar la iglesia anglicana. Eventualmente se fue apartando más de la confesión de fe de Westminster, que permaneció vinculada a la Reforma. Hasta el día de hoy, hermano, la iglesia anglicana es una iglesia sí cristiana, sí evangélica, pero muy distanciada de los preceptos de la Reforma. Se parece más a la iglesia católica en muchas cosas, más que a la iglesia evangélica. Esta fe de Westminster, hermano, unió a muchos cristianos en Inglaterra y en Europa, aglutinó a muchos, pero poco tiempo después, un grupo de cristianos en Inglaterra, conocidos como los congregacionalistas, elaboraron una nueva confesión, la confesión de Savoy, en un palacio allí en Londres que se llamaba así, el Palacio de Savoy. Surge la confesión de fe de Savoy en septiembre de 1658. Yo sé que las fechas no las vas a recordar, pero solamente para que te ubiques, todo eso está ocurriendo en el siglo XVII. Y esta confesión fue tomada por los ministros o los hermanos llamados congregacionalistas, donde ellos consideraron que necesitaban una declaración de fe que les diera orden y que pudieran practicarlas todas las iglesias adheridas a su movimiento congregacionalistas. Pusieron mucho énfasis en el orden que tenía que tener una iglesia, y pusieron mucho énfasis también en el orden que Jesucristo le dio a la iglesia, es decir, dedica un amplio espectro de su confesión a lo que la iglesia debe de tener como orden y disciplina. ¿Por qué te menciono estas dos? Porque estas dos confesiones, o estas tres, la confesión belga, la confesión de Westminster y la confesión de Savoy o de Saboya, también algunos lo conocen así, son las que dieron forma a lo que se convertiría la confesión de fe de Londres de 1689. Pero antes de que la confesión de fe de Londres en 1689 fuera publicada, tuvo un antecesor en el 77, en 1677, la confesión de fe de 1677, que es donde se toma una gran parte de la confesión de Westminster, mucho o algunas partes de la confesión de Savoy, pero permaneció en el anonimato. ¿Por qué? Porque para ese tiempo la iglesia anglicana y los reyes de Inglaterra estaban persiguiendo a los cristianos. Había una ley de intolerancia a todos aquellos que no fueran anglicanos. Así que estaban en persecución. La iglesia evangélica estaba siendo perseguido, ya no por la iglesia católica, sino por la iglesia cristiana anglicana. Y estaban siendo muy limitados. Esta confesión del 77 fue básicamente construida por los hermanos bautistas de todo el Reino Unido y se mantuvo escondida por miedo. Comenzó a ser difundida, pero solo entre las iglesias bautistas, por miedo a la persecución. En 1689 ocurre algo muy importante. Es anulada esta ley de intolerancia por los reyes que acceden al trono, el rey William y la reina María, suben al trono en este año y entonces dan libertad a todas las creencias cristianas, incluyendo la Iglesia Católica, en el Reino Unido. En ese momento entonces, bajo esa libertad que ahora había, se reúnen ministros procedentes de toda Inglaterra,
de todo Escocia y de todo Gales. Y reunidos, hermano, básicamente congregacionalistas, bautistas y presbiterianos y algunos otros ministros puritanos, hemos de decir, y comienzan a construir por más de 3 meses esta confesión. Y esta confesión de Londres, sus componentes más importantes, te los menciono muy rápido, no reconocen los 7 sacramentos de la Iglesia Católica, solamente reconocen 2 sacramentos, la Santa Cena y el bautismo en agua. Se establece que el gobierno es eclesiástico presbiteriano, que la Biblia establece que el gobierno debe ser presbiteriano, con participación de la iglesia, no con un coto de poder en un solo hombre, porque se establece que la Biblia dicta que la única cabeza se llama Jesucristo. Es una confesión de fe donde no reconoce obispos. Y aunque la Biblia habla de obispos, la razón por la que no reconoce obispos es porque todos los obispos católicos se habían convertido en potentados. Ningún grupo tenía poder gubernamental sobre otras congregaciones individuales. Es decir, otra característica especial es que el orden de la iglesia es que cada congregación es autónoma en sí misma, tiene su propio orden, su propia disciplina, pero todas sujetas a la palabra de Dios. Es decir, no hay una cabeza que controla todas las iglesias, sino que cada iglesia se sujeta a la palabra de Dios y todas las iglesias se sujetan entre ellas mismas como congregaciones. El mensaje principal de la confesión de Westminster es tomado de una manera muy fuerte en la confesión de Londres de 1689, incorporando asuntos menores de la declaración de Savoy. Surge así entonces la confesión de Londres, quizá la más sólida, que ha inspirado confesiones de fe más modernas, pero ninguna en la historia. Es decir, después de la confesión de fe de Londres de 1689 han surgido otras confesiones, pero ninguna ha tenido tanto impacto, ninguna se ha permeado tanto como la confesión de fe de Londres de 1689. Hoy por hoy sigue siendo la base más sólida de entre todas las confesiones. Muchas confesiones modernas de hoy, de algunas denominaciones como, no sé, los hermanos, hermanos, se me van los nombres, centroamericanos, o los hermanos nazarenos, o incluso algunos movimientos pentecostales, han desarrollado confesiones, todas, lo reconozcan o no, tomando como base esta confesión. De tal manera, hermano, que la historia dice que es la confesión que más, en la historia de la iglesia moderna, que más ha influenciado, y hoy por hoy miles y miles y miles de congregaciones están adheridos a esta confesión de fe. La próxima semana, hermano, vamos a hablar de por qué es necesaria una confesión. Y vamos a comenzar, hermano, a estudiarla en 15 días. Todavía necesito decirte algo más acerca de la confesión de fe, porque quiero que sepas por qué nosotros necesitamos una confesión de fe. Pero son varios puntos que no quisiera correr. Entonces, la próxima semana vamos a explicar cuáles son las razones principales por las que es necesaria una confesión de fe.